Te pedimos en el nombre de Jesús que no vuelva vacía, Señor, sino que haga aquello en nuestros corazones para lo que tú le envías, Señor. Como siempre te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues esta mañana vamos a hablar un poquito sobre Babilonia, un poquito sobre los falsos profetas, un poquito sobre los verdaderos, un poquito sobre lo que está pasando, un poquito sobre lo que está por pasar y un poquito de todo eso. Quisiera que fuéramos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y dice la palabra de Dios, dice: hubo falsos profetas en el pueblo, refiriéndose a Israel, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Yo he descubierto a través del tiempo de mi caminar con el Señor, de mi conocimiento de las Escrituras, dirán ustedes, pues, ¿cómo que apenas lo descubriste? No, pero no apenas, o sea, no hace mucho que me di cuenta que lo que sucedió con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, es exactamente lo mismo que está pasando con la iglesia. Lo mismo. Y en el plan y en el propósito de Dios, esto de que Israel, el pueblo escogido, y de que, o sea, en el plan de Dios Él sabía todo lo que iba a pasar. Él es omnisciente. Pero Él quiso, o sea, Él permitió que todo eso que sucedió con Israel, y la misma Escritura nos dice, que quedara escrito para nosotros, los que nos tocó vivir los últimos días. ¿Qué quiere decir? Miren la inteligencia del Señor. Que primero sucedió en pequeño, si lo vamos a poner de esa manera. Primero sucedió en pequeño, con poquitos, podemos decir, una pequeña nación ahí en el Medio Oriente, para que nosotros, la iglesia mundial, la iglesia de hoy, tuviéramos un ejemplo de todo lo que pasó con ellos. Y una vez dimos un estudio aquí un martes de varios puntos que podemos hacer comparación que sucedió con Israel. Se supone que para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Pero oh sorpresa, yo veo que estamos cayendo exactamente en los mismos errores. Y estoy hablando de la iglesia en general, no de una denominación. Entonces aquí la palabra de Dios nos advierte, dice: hubo falsos profetas en el pueblo allá, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Israel terminó destruido. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido. No dice será. Estaba hablando en el pasado. Mi pueblo fue destruido. Y la razón por la que fue destruido Israel, ¿por qué es? Por falta de conocimiento. Y dirán algunos: pero es que Israel no fue destruido. Israel, ahí está Israel. Fue destruido, lo dice Dios, no lo digo yo. La palabra destruido, si ustedes se van a la etimología, no quiere decir algo que desaparece. Es algo que deja de funcionar para el propósito original. Si yo agarro un carrito de juguete, lo estrello en el piso y lo pisoteo y lo desbarato, ahí está el carrito, pero ya no sirve para el propósito, fue destruido. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿quién destruyó a Israel? Lo destruyó Babilonia. Hubo varios pueblos que tomaron cautivo a Israel, pero el que lo destruyó fue Babilonia. Porque cuando Babilonia les destruyó el templo, les destruyó lo más que pudieron de sus escritos sagrados, se los llevaron cautivos a Babilonia. Como ellos ya no tenían el templo allá, que acudían periódicamente para los sacrificios de animales, hicieron un sistema nuevo.
el sistema de sinagogas y de rabinos. Rabinos son maestros de la ley. Ya no tenían el templo. Entonces empezó a funcionar un judaísmo que no tenía que ver con el judaísmo que Dios instituyó. El templo para enseñar la ley y los profetas y sacrificio de animales por los pecados. Eso ya no se podía en Babilonia. Entonces cuando ellos regresaron, ya regresaron con el Talmud escrito y con puras tradiciones y puras cosas que Jesús por eso les dijo, que habían cambiado los mandamientos de Dios por tradiciones de hombre. O sea, ya habían sido destruidos. Por eso es que Jesús también les dijo raza de víboras, les dijo ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Que quede claro que está hablando la escritura, no yo. Porque hay hermanitos que tienen a Israel tan metido en el corazón pensando que son nuestros hermanos mayores y que ellos van a traer el gobierno de Dios y que... No, nosotros no necesitamos a Israel. Ellos necesitan a Jesús. Ahora también hay que entender quién es el verdadero Israel. El verdadero Israel, no todos los israelitas es el verdadero Israel, dice la palabra de Dios, sino el que lo es de corazón. El nuevo Israel, el Israel espiritual, es al que Dios le interesa. Entonces, hubo falsos profetas allá, fueron destruidos por falta de conocimiento, Babilonia los destruyó, pero la iglesia no nos damos cuenta de algo, que Babilonia, que destruyó a Israel, al Israel provisional, podemos llamarle, con el que nos dejó un montón de ejemplos para que nosotros aprendiéramos. Oh sorpresa, ahora está por todo el mundo. Y el Señor le llama Babilonia la Grande. Ahora le llama Babilonia la Grande, porque ahora ya está expandida por el mundo entero. La palabra Babilonia quiere decir confusión. Miren, el pleito es entre Dios y el diablo. El pleito es entre Jesús y Satanás, entre su simiente y la suya. Nosotros como hijos de Dios deberíamos de identificar al enemigo así. Pero como el enemigo no es tonto, ha multiplicado sus tentáculos con un montón de filosofías, un montón de religiones, un montón de movimientos, un montón de cosas que la gente no lo puede identificar. ¿Sí? Por eso es que Jesús dijo, todo aquel que no es conmigo, todo aquel que no es conmigo, contra mí es. ¿Por qué? Porque tienen una misma raíz. Babilonia, la sinagoga de Satanás, manejada por falsos judíos. Por eso es que el Señor les llama, de los que se dicen judíos en Apocalipsis 2:9, de los que habla de los que se dicen judíos y no lo son, dice, sino son sinagoga de Satanás. Sinagoga quiere decir lugar de reunión. Ellos son los que reúnen a todos los de aquellos pueblos paganos. Esaú emparentó con ellos, se hizo familia, tomó 2 mujeres hititas, tomó una egipcia, tomó y emparentó con ellos, y ahora ellos lo están usando a Esaú para engañar al mundo. El nombre de los judíos está siendo usado. Todo el mundo le echa la culpa a los judíos, pero no nos damos cuenta que esos judíos son Edom, falsos judíos. El verdadero israelita, acuérdense, es el que lo es de corazón, aunque hay una minoría entre ellos que aman a Dios genuinamente. Entonces, entendiendo todo esto, Apocalipsis 18:4, el Señor nos hace una advertencia a su iglesia. Babilonia destruyó a Israel, Babilonia está destruyendo a la iglesia, y la iglesia no se da cuenta. La iglesia ya ha sido bien infiltrada. Para muchos Babilonia la Grande es la iglesia católica, y es por eso que nadie la detecta, porque desde ahí se opera. Yo no lo estoy diciendo, ahora, aparte de que está en la escritura, ahora nos podemos dar cuenta de tantas cosas. Investiguen, por ejemplo, hay un hombre que se llama Jorge Guerra, que no es religioso, que investiga todo este tipo de cosas. Yo nunca me hubiera imaginado que el Vaticano es un corporativo, es una empresa, tiene dueños, son familias las que la manejan. Y unos se encargan de dirigir una cosa, otros se encargan de dirigir otra, y a través de sus ejércitos que hicieron para cuidar sus intereses, caballeros de Malta, jesuitas, es que están engañando al mundo entero.
Por eso el Señor que le llama madre de todas las abominaciones que se hacen sobre la tierra. Y por eso dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar que sus ministros también se disfracen de ángeles de luz. Por eso es que es difícil detectarlos. Ahora ya se puede saber todo. Jesús dijo: no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Pero también nos advierte que podemos ser destruidos igual que Israel por falta de conocimiento. Porque por no creerle a Dios y por no meternos a escudriñar las escrituras y conocerlo, la iglesia se la vive patinando en el mismo lugar. ¿Qué quiero decir patinando? Luchando con mis propios problemas nada más y mis propios pecados. Y que a veces pasan 10, 15, 20, 30 años y estoy patinando donde mismo. No puedo salir ni siquiera de mis propios pecados. Menos voy a ver más allá de lo que está pasando en el mundo y de cómo el enemigo se está moviendo. Y todo es una falta de fe. Porque cuando uno le cree, yo no quiero recargarme de nada, pero será la manera como yo conocí al Señor. Pero desde que yo conocí al Señor me dijo: busca aquí está toda la verdad. Todo lo que yo empecé a ver en la escritura para mí era como: no puedo dejar de hacer eso. Él lo ordena. Inclusive yo y mi esposa vivíamos juntos. Mi hija grande recién nacida. En cuanto yo me di cuenta toda relación fuera del matrimonio es pecado, Señor, perdóname. Hablé con ella, ¿sabes qué hacía? 8 meses como hermanitos hasta que nos pudimos casar. No es fácil, pero se trata de verdaderamente creerle al Señor y obedecerle. Porque el diablo nos engaña de muchas maneras. La semana pasada Gaby nos hablaba de cómo aquí hablamos y decimos y tal vez nos motivamos, nos comprometemos, y al salir afuera como que se nos olvida y patinando donde mismo. No tomamos la decisión firme de decir: basta. Entonces necesitamos primero afirmarnos nosotros obedeciendo a Dios para ir en pos del alimento sólido, de las cosas profundas que la Escritura nos enseña. Ahora, yo, a través de mi experiencia de amar y servir a Dios, caminar con Él, he aprendido que por más que uno quiera, pues siempre se avienta sus 2, 3, 4 años patinando hasta que agarra la onda. Hablo de los que la agarran, porque algunos se avientan 20, 30, 40 y no la agarran. La vida cristiana tiene algo que ver, así como la vida secular, una comparación. Ustedes ven muchachos maduros de 20, 21 años que los ven con una tremenda madurez en la vida, y ven hombres de 60, 80 años alcohólicos, drogadictos, que jamás en su vida maduraron ni van a entender. Nunca. En la vida cristiana es igual. Ustedes ven gente que tiene poco tiempo en el evangelio, empieza a agarrar una madurez tremenda. La semana pasada, para los que entendieron lo que nos predicó Javier, pura palabra, pura palabra, pura palabra. Y a veces con 40, 50 años en el evangelio, no hay nada. A fin de cuentas es una cuestión de fe. Entonces necesitamos ir en pos del alimento sólido para poder entender todas estas cosas que están pasando dentro de la iglesia, que ya están a punto de traer cosas tremendas para destruir la iglesia. Satanás está ya listo para dar el zarpazo final, donde se va a cumplir aquello de que muchos serán los llamados. Ahorita somos muchos en la iglesia. Se calcula que más de 2,000 millones. Pero el Señor dice que pocos los escogidos. Y eso a nosotros nos debe hacer parar las antenas. La mayoría se va a quedar, se va a perder. ¿Estoy yo entre esos escogidos o no? Eso es algo que debemos preguntarnos nosotros. El Señor nos invita a salir de ella. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahorita se está formando una nueva iglesia mundial, muy avanzada, con la nueva reformación apostólica, que no es otra cosa más que juntarle las iglesias a Roma, para hacer la iglesia mundial, que la iglesia, que la Biblia nos advierte, la bestia religiosa, para unirse con la bestia política y hacer un gobierno teocrático, o sea, un gobierno político religioso mundial, donde todo el mundo va a tener que obedecer al diablo o va a ser perseguido.
encarcelado o muerto. El punto es que como confusión que es, cuando eso venga, va a suceder lo mismo que en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús vino no sabían quién era Él. No sabían, al grado tal que algunos se acercaban y le preguntaban: ¿eres tú? ¿O hemos de esperar a otro? Viendo los milagros, viendo las cosas, viendo todo lo que hacía y decía: ¿eres tú? ¿O hemos de esperar a otro? Esos días vienen muy pronto. Todas las iglesias predican y hablan de Cristo, pero el Señor no nomás dice que hay que hablar de Cristo. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. No es como yo quiero, ni como yo pienso, ni como me han dicho. Es como dice la Escritura. ¿En qué clase de Cristo estoy creyendo? Hay dos. El que vino, murió por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados, nos ha perdonado, quiere que lo conozcamos por medio de su palabra como el Hijo de Dios, quiere que sepamos que va a venir del cielo por nosotros, quiere que sepamos quiénes son sus enemigos aquí en la tierra, quiere que sepamos todo lo que implica que le rodea a Él. Y está el otro, el que nos van a venir a ofrecer desde aquí, desde Jerusalén, que todo el mundo está trabajando por Él, conquistando el reino de Dios, los 7 montes de áreas de influencia. ¿Cuándo dijo Jesús que nos iba a dar el reino en la tierra? Él dijo muy claro: mi reino no es de este mundo. ¿Cómo el diablo manipula? Inclusive por ahí hay una religión que dice que va a gobernar, que ya está gobernando desde el cielo desde 1914. Y en la Biblia de ellos le cambian y dice: mi reino no es parte de este mundo. Y no sé si ustedes notan la sutileza y la mentira, pero aunque Jesús estuviera gobernando desde el cielo, a control remoto según como ellos piensan, aquí, al decir no es parte de este mundo, pues si está gobernando la tierra, aunque sea desde allá, sería parte de allá. Es como si Peña Nieto dice: Baja California no es parte de mi gobierno. Pues si Baja California está en México, es parte de su gobierno. No sé si me están entendiendo la analogía. Aunque Cristo no viniera, que gobernara desde el cielo, si va a gobernar esta tierra, es parte de... Y ahí le ponen para desviar las cosas: mi reino no es parte de este mundo. Porque cambiaron el texto que originalmente dice: mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Nosotros esperamos la vida eterna desde el cielo. Pero Satanás, a través de Babilonia, pretende confundir a la iglesia, igual como confundió a Israel. Cuando el Señor venga, poco antes de que venga, cuando se siente el anticristo, la gente va a andar bien confundida, y eso va a ser mucho más pronto de lo que esperamos. La gente va a andar bien confundida. Bueno, ¿cuál es? Ese que está haciendo señales y maravillas ahí desde Jerusalén, y que todo el mundo dice que siguiendo maravillado detrás de él. O el que dicen esos locos que andan persiguiendo, que va a venir desde el cielo, que hay que esperarlo de allá. ¿Cuál es? La gente va a estar confundida. ¿Y saben por qué va a estar confundida? ¿Ustedes por qué se imaginan que va a estar confundida? Porque no conocen las Escrituras. Vamos al Salmo 25:3. Miren las promesas del Señor. Salmo 25:3. Dice el Señor que todas sus promesas son un sí y un amén en Él. Nada se va a dejar de cumplir. Absolutamente nada. Dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti, otra versión dice confían en ti, será confundido. Va a haber una gran confusión, pero solamente el que confía en Dios, el que espera en Él. Pero es fácil leer esperar en Él y confiar en Él. El problema es entender qué representa, qué significa entender y confiar. Para poder verdaderamente entender y confiar, necesitamos conocerlo. Y no lo podemos conocer más que a través de su palabra. Yo no puedo confiar en una persona que no conozco. Me puede aparentar todas las características de que puedo confiar en ella, pero necesito conocerla realmente bien para saber si puedo. Les voy a decir una cosa: yo y Rosita nos han pasado bastantes cosas que nos han llevado a tomar una conclusión. No que fulanito que necesita ayuda, que es el hermano.
A ver. No sé si me entienden. Vamos a ver primero si podemos confiar en esta persona. ¿Por qué? Porque ya nos han hecho tantas, hermanos. ¿Sí me entienden? Necesita conocer uno bien. Entonces, ¿cómo podemos confiar bien en Dios si no lo conocemos? El que confía, el que le va a confiar y esperar realmente en Él es el que lo conoce, porque conoce su palabra. Y Él no será confundido. O sea, Babilonia no le va a influenciar. Ese sistema que viene de confusión y que está introduciéndose dentro de la iglesia, que ya casi la... De hecho, el Señor va a permitir las fuerzas del engaño dentro de la iglesia. Lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, versículos 9 al 11, para que vean cómo el Señor lo dice. También cuando los gabaonitas, ¿se acuerdan que Israel estaba conquistando la tierra y los de Gabaón se dieron cuenta y se disfrazaron con ropas viejas y pan viejo y vinieron a engañar a Israel? Mira, venimos de lejos, para que no fueran destruidos, y engañaron a Israel. Y dice la Biblia por qué engañaron a Israel, a Josué. ¿Saben por qué? Porque no consultaron a Jehová Dios, dice la Biblia. Se disfrazaron, mostraron todas las apariencias, pero no consultaron al Señor. La iglesia falsa esa que se está moviendo ahorita y que está influenciando la gran mayoría de las iglesias, la iglesia no lo está detectando. Porque como dice la Escritura, vienen con piel de cordero, pero son como lobos rapaces. Vienen disfrazados de ángeles de luz, introduciendo herejías destructoras. ¿Y saben por qué la iglesia no lo detecta? Porque no consultamos a Jehová Dios. O sea, no vemos claramente la Escritura que nos advierte de todas esas cosas. Y como hablan de Dios y se disfrazan de buenos, se supone que hay que creerles sin tomar en cuenta las advertencias de Dios. Miren lo que dice, hablando del anticristo y su sistema, todo esto que viene, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es porque van a ser engañados. Y si van a ser engañados es porque el Señor les importó un cacahuate. Nos importaba más el cine, las novelas, un trabajo, una persona, lo que sea, pero no el Señor en primer lugar. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron ¿qué? El amor de la verdad para ser salvos. Sabemos que la verdad es Cristo, pero volvemos a lo mismo, que Cristo no nomás es decir Cristo, Cristo, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. El que me ama guarda, obedece mis mandamientos, dice el Señor. Yo no puedo obedecer lo que no conozco. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios está permitiendo un poder dentro de la iglesia engañoso, como la prueba final. Igual que le pasó a los gabaonitas. El Señor les dijo que Él había permitido eso para probar su corazón, si andaban en pos de Jehová, su Dios. Y eso viene para la iglesia como último trancazo final. Una prueba para ver si verdaderamente andamos detrás del Señor o andamos haciendo lo que, como dicen en el mundo, por aquí camina Vicente, por aquí camina la gente. Todos se van para allá, pues yo también. Pero sin consultar lo que el Señor nos marca. Entonces el que confía en Él no será confundido. Confiar es creer, es tener fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Y esa es la única forma de librar el engaño, la confusión tan grande que se va a venir. Ahora Israel tenía un problema por lo mismo. No sabía reconocer a los verdaderos profetas de los falsos. ¿Qué hacía con ellos? Mateo 23:37. Hay muchos ejemplos. Cuando un rey por ahí, creo que Josafat iba a ir a la guerra junto con otro, que le hablaron al profeta de Dios, ya muchos profetas les habían profetizado que hey, vas a arrasar y vas a
Cuando decidieron consultar al profeta de Dios, él les dijo que no, y él dijo, ya ves, le dice al otro, puros males me profetiza, por eso no lo quería consultar. Una de las características de los verdaderos profetas, porque Dios para eso los puso, es hablar fuerte y claro, es advertir las consecuencias de no obedecer a Dios. Y es algo que a la gente no le gusta oír. No le gusta. A nadie nos gusta que nos digan nada. A nadie nos gusta, esa es la realidad. Solamente el que verdaderamente es de Dios, dice la palabra de Dios, fieles son las heridas del que ama. Cuando yo amo verdaderamente a Dios, con todo mi corazón, voy a entender que lo que se me está diciendo es por mi bien. Pero el que no entiende eso va a correr. ¿Este qué se cree? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me dice? Ahí nos vemos. Israel siempre quería oír a los buenos. A los malos, a los que ellos consideraban malos, quiero decir, a los malos siempre los querían oír. A los buenos no. ¿Te pedí un pasaje? No, Mateo 23, 37. Ahí está lleno de ejemplos. A Jeremías, por eso le decían el profeta llorón. Les iba como en feria a los verdaderos profetas. Los apedreaban, los encerraban, los echaban en un pozo. Ahora los critican, les dicen locos, les dicen cuidado con ese, está medio. Y puras de esas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, les dijo el Señor, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Por medio de qué los quería juntar el Señor? ¿Por medio de quiénes? Por medio de los profetas. El mensaje del profeta de Dios es: vuélvanse al Señor, obedézcanlo. Él va a tener misericordia. Él quiere el bien para ustedes. Pero señalaba el pecado y señalaba lo que alejaba de Dios. Pero ellos no querían. Y el Señor se los reprochó. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cómo terminó Israel? Destruido. ¿Hacia dónde está apuntando la iglesia? A ser destruida. Muy pronto va a ser destruida. Y no estoy diciendo exterminada. Lo que va a ser destruido es todo lo que estaba en la iglesia, que no era iglesia. No sé si me explico. Por eso es que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Yo me imagino que es como el oro. ¿No se han fijado cómo sacan el oro? Ahora con la tecnología meten trascabos y sacan montañas de tierra. Y todo eso lo procesan. Y de esas montañas de tierra escarban y van sacando los pedacitos de oro. De cada no sé cuántas toneladas de tierra sacan un poquito de oro. Yo me imagino al Señor, inclusive pone la parábola de la red. El reino de los cielos es semejante a los pescadores que se sientan a la orilla del mar y una vez sentados tiran la red y la sacan llena de peces. Pero una vez en la orilla los peces se sientan y empiezan a escoger. Este no, este sí, este no, este sí. Y yo me atrevo a pensar que no escogen nomás por decir este sí, este no. Debe haber ciertas características del pez, tamaño, peso, qué sé yo, qué es lo que están buscando. Pues el Señor necesita un cuerpo para su Hijo, un cuerpo santo, un cuerpo que ame a Dios. Y como la mayoría lo que quiere es darle vuelo a la hilacha, llamar el pecado, pues tiene que llamar a muchos para poder completar ese cuerpo. Que entiendan de qué se trata. Desgraciadamente nos dejamos engañar, creyendo que lo que el enemigo ofrece es mejor que lo que Jesús nos ha venido a ofrecer. Si tan solo tuviéramos una pequeña idea. ¿Saben qué a mí me mantiene en las cosas de Dios? La vida tiene muchos ataques, muchas vicisitudes, muchas cosas negativas, ¿saben a mí qué me mantiene siempre? Ya vino Jesús a mi vida. Y es como si me hubiera dicho: a ver, Víctor, abre la boca.
Y luego me hizo: te doy para que pruebes de mi amor un poquito. Y eso lo vas a tener acá. Pues eso que me hizo así, eso me va a mantener hasta que Él venga. Porque yo quiero eso. Yo quiero eso. Lo que me dio a probar yo lo quiero para siempre. Aunque no lo sienta de repente. No sé si me están entendiendo. Es terrible que no valoremos a veces al Señor como deberíamos y lo cambiemos por cualquier tontería. ¿Cómo nos vamos a arrepentir? Y no se trata de esperar, porque nadie tenemos la vida garantizada, ni siquiera para saliendo de aquí. ¿Quién dijo que la tiene garantizada? Nadie la tenemos garantizada. Andamos por pura misericordia de Dios. Yo creo que lo mejor es que estaríamos a cuenta siempre, ¿no? Por si acaso. Creo yo. Entonces el diablo está haciendo su trabajo. ¿No creen que está cruzado de brazos? Es terrible lo que está por traer dentro de la iglesia, a la iglesia. Y ya lo está introduciendo. Israel no reconocía a los verdaderos profetas, se quejaba mucho de ellos. Y a los falsos los seguía. Miren lo que el Señor, Ezequiel 13, miren lo que el Señor reprocha a Israel también. Decíamos, los verdaderos no siempre hablan cosas buenas. No son monedita de oro. Tienen la encomienda de decir cosas que Dios quiere que se tienen que decir, que están en su palabra. Un verdadero hombre de Dios jamás va a permitirse hablar cosas que Dios no dice. Tiene temor de decir cosas que Dios no dice, aunque los demás no las entiendan, aunque se eche el mundo encima. ¿Sabe para quién le sirve y para quién trabaja? Ezequiel hablando: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Había un montón. Y el Señor lo llama para que le profetice a esos profetas que andaban hablando en nombre de Dios. Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Creen que hablan de parte de Dios, pero hablan puras tonterías de su propio corazón. Esa es una característica de los falsos profetas. Y como zorras de los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Como zorras en los desiertos. No han subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Un profeta, entre otras cosas, es también comparable con una atalaya. Yo no estoy hablando aquí de, ustedes saben de quién es. Una atalaya es una torre desde donde se vigila, como las que están en las penitenciarías, como las que están, sí saben, ¿no? Así altas. Una torre de esas es comparable a un profeta. ¿Qué quiere decir eso? El que se sube a una torre de esas puede mirar mucho más lejos que los que están abajo. Y mira si viene un enemigo o no viene o qué está pasando alrededor. Y es el encargado de decirle a los que están abajo que no pueden mirar. Eso es un profeta. En el Antiguo Testamento hay un gran debate si hay profetas ahorita o no. Ahorita vamos a ver eso. No los hay, y si los hay. Ahorita vamos a explicarlo. Pero el Señor les reprochaba: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo ellos esperan que Él confirme las palabras de ellos. ¿No han visto visión vana y habéis visto dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto de aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Vano, algo que no es.
No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni en la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Y eso yo se los digo a los que puedan ver esto a través de internet. Tantísimo falso profeta que se está levantando van a terminar mal, van a terminar en el infierno. Ellos creen que Lucifer es Dios, pues que le sigan echando ganas. Por eso se dedican a engañar al pueblo de Dios, para imponerlo como Dios en el mundo. Pero oh sorpresa, el que tiene el verdadero poder es el que creó todas las cosas, el que nos llamó, el que nos santifica, el que nos libra del pecado y de la muerte. Él es el verdadero. El otro es un empleado de él y sus profetas no se dan cuenta. Sí, dice, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo de lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Dios estaba advirtiendo a Israel por desobediente que iban a venir, iban a arrasar con ellos, iban a ser destruidos. Y los falsos profetas decían que no. Inclusive hay uno que se le puso ahí al tú por tú a Jeremías y lo contradecía. Y Jeremías le tuvo que hablar de parte de Dios y decirle que también él iba a ser destruido. Y es exactamente lo mismo que está pasando ahorita. Ellos creen que nos van a destruir, tienen planeada la persecución muy pronto, pero Dios tiene que probar a su iglesia, es lo que ellos no saben. El cielo vale tanto que ya no cualquiera va para allá. Y nosotros no obedecemos, tenemos que ser probados. Pero ellos sí van a ser destruidos. ¿Que creen tener la victoria? Pues solamente en el último día se van a dar cuenta que no es así. Ellos profetizan paz. Y ustedes van a oír tantas frases ahorita como lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Descubre el campeón que hay en ti. Y puras cosas así, pero no les dicen, ¿sabes qué? Arregla tu pecado porque te vas a condenar. Es más, ya se están prohibiendo que le enseñen a los demás su pecado. ¿Por qué? Porque te tiene que dar la unidad de Cristo. Sean uno para que el mundo pueda creer. Y para eso, pues si tú eres homosexual y yo soy brujo, pues vamos a hacer eso a un lado y lo que nos edifica nomás, ese es el evangelio que están trayendo. El problema de Dios con el hombre ha sido y sigue siendo en esta tierra el mismo: el pecado. Y Dios no va a dejar de señalarlo porque quiere que nos salvemos. Entonces, he aquí cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la recubristeis. O sea, va a pasar lo mismo otra vez. Las profecías son de doble cumplimiento. Pasó en chiquito con Israel, viene la gran persecución, que también han introducido gente a decir que no vamos a pasar tribulación. Y cuando venga, lo primero que va a hacer la gente es decepcionarse de Dios, porque creyó lo que le dijeron estos falsos y no lo que dice la Biblia. ¿Qué más dice? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven en ella, ven para ella visión de paz. Lo mejor está por venir. ¿Sí? Descubre el campeón que hay en ti. Y tantas frases que se están levantando ahorita que lo mejor para la iglesia. Mi pastor decía: lo mejor está por venir. Pero él lo decía en el sentido de cuando estemos en el reino de Dios. Y eso es verdad.
Pero aquí en la tierra yo les voy a decir una cosa: las cosas van a ir de mal en peor. No está lo mejor por venir aquí, está lo peor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas, le decía el Señor a Ezequiel. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Ahí les andan prometiendo un montón de cosas, y que Dios te va a usar tremendo, y vas a conquistar aquí, vas a conquistar allá, y vas a hacer y vas a deshacer, cuando a veces no se pueden conquistar a sí mismos. Por sus frutos los conoceréis. Están llenos de adulterios, están llenos de pecados, están llenos de ambición, profetizando, predicando prosperidad y tantas cosas. Sí, nada más para ellos. A las pobres ovejas nomás se las llevan trasquilándolas. Y eso no quiere decir que las ovejas no tengan una obligación con Dios, pero me hablo cuando las empiezan a manipular para sacarles hasta lo que no tienen. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que deben morir, a los pecadores que no, y dando vida a las personas que no deben vivir, a los pecadores que no se nos advierte. Y a nosotros ya están diciendo que nos van a borrar del mapa. En el siglo XXI la iglesia deberá ser mística, llena de manifestaciones de Dios que no tienen nada que ver con Dios. Retorcerse en el piso, morirse de la risa, hacer yoga, meditación trascendental, todo eso viene del diablo. Es el misticismo que están metiendo. Inclusive en Estados Unidos, más adelantaditos, ya están diciendo que Lucifer es Jesús, es el mismo. Vayan más entendiendo. Así es de que si no nos ponemos abusados con las escrituras que nos advierten que todas estas cosas van a venir, ellos nos están diciendo que ya viene una inundación que va a arrasar con todo. Por eso están preparando montones y montones de jóvenes inocentes que les dan lo que ellos quieren: música estridente, discotecas, tatuajes y palabra casi nada. Y son los herejes que van a usar mañana para inundar la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios que va a llegar el día que los hombres ya no van a tolerar la sana doctrina. Cuando se llene de estas herejías la nueva generación y uno les quiera regresar a lo de, van a decir: tú eres antiguito, tú eso no, esa la palabra ya no, porque le están enseñando que Dios está metiendo nuevas revelaciones aparte de la Biblia. No hay otro evangelio, dice Pablo. Si un ángel del cielo viene con otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Y nosotros tenemos como iglesia que entender perfectamente esto. Si descuidamos nuestra vida, dejando otras cosas fuera de la palabra de Dios, entren a nuestra vida. Acuérdense que nada más hay dos. Si no es de Dios, ¿de quién es? Por lógica. Y lo de Dios está en la palabra. Por eso les explico para terminar. ¿Hay profetas ahora o no hay profetas? Hay mucha confusión con esto. Lucas 16 nos dice que no, pero vemos en la palabra también que sí. Y esas son las cosas que a mí me encantan de la escritura. Las cosas que parecen contradecirse. Los candados, yo les llamo candados, que Dios puso para que los ateos se queden fuera. Porque se agarran ese tipo de cosas para decir que la Biblia se contradice y que no es verdad. No, son candados que Dios le puso en la escritura para que los ateos que van buscando contradicciones y mentiras, eso es lo que van a hallar y eso es lo que van a tener. A Dios hay que pedirle con humildad. Si alguno es falto de sabiduría, pídala al Señor y le será dada. Pero para eso se necesita humildad. Si yo vengo con soberbia a decir que se contradice, que no sirve, que no es, pues eso vas a tener. Entonces, fíjense lo que Jesús dijo: la ley y los profetas eran ¿hasta quién? Hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí nos está diciendo que no hay, pero en la Biblia vemos profetas operando. Es muy sencillo. Hay un pasaje bíblico que dice que los espíritus de los profetas, hablando en el Nuevo Testamento, están sujetos a los espíritus
que los profetas, perdón, están sujetos a los espíritus de los profetas. ¿Qué quiere decir? Que los hombres de Dios que dejaron escrito todo lo que Dios quiso. Aquí, el profeta moderno, cuando habla lo que Dios con lo que Dios dejó escrito aquí, por medio de sus profetas, y se somete a ellos, a lo que dejaron escrito. Por ejemplo, el profeta, otra de las características es que habla del futuro. Cuando yo hablo de las cosas que van a venir, estoy profetizando. Pero las hablo de mi cosecha o de lo que ya está escrito aquí. Eso es profetizar ahora. ¿Sí están entendiendo? Por revelaciones nuevas no hay. Y esta gente, ustedes miren en internet, van al cielo como cada que quieren agarran el taxi y van para allá. Y platican con Dios como si estuvieran platicando con su mamá. Y me dijo, y me dijo, y me dijo, y puras burradas que la escritura nada que ver. Hay uno por ahí que dice, Dios me dijo, quiero que profetices. Ah, Señor, ¿qué quieres que profetice? Que le digas a mi pueblo que ya la mascota de mis profetas ya no va a ser el águila. Ahora va a ser el búho. Ay, ahora anda profetizando que el búho se usa en el satanismo y en la brujería. No va a falta que haya dicho que la serpiente. Pues ahí nos damos cuenta a quién le sirven. Y cosas así. Hay otro que fue al cielo y miró la biblioteca celestial. Y miró Juan 22. Aquí nomás hay 21 capítulos, pero él miró Juan 22. Que viene un gran avivamiento sobre la tierra. ¿Saben a qué le llaman avivamiento a ellos? A lo que están haciendo. Quieren conquistar la tierra, inundarla, engañarla. Y eso le llaman avivamiento. Yo no creo en los avivamientos, ¿saben? Bueno, no me confundan. No me quiero confundirlos. Creo en los avivamientos, pero yo creo que Dios tiene su momento para cada uno. Hay gente que ya tiene 50 años en el evangelio y quiere avivamientos. Dios quiere enseñarnos a vivir por fe, por creerle. Avivamiento es cuando Él me revive, se da a conocer, se manifiesta mi vida, ando en el primer amor, es algo hermoso. Y eso lo puede hacer aquí, allá y allá. Pero a veces la iglesia no quiere caminar si no hay avivamientos, porque no tiene fe. La fe camina en la obediencia. Sienta o no sienta. Vive obedeciendo a Dios. El que le cree. Y eso no quiere decir que de repente el Señor no se manifieste y nos dé gozo y nos dé... Claro que sí también, pero no podemos estar dependiendo de eso. Como esta gente dice que ahora tenemos que ser místicos, sintiendo siempre la presencia de Dios. Y le llaman sentir a todo ese borrachera espiritual y todo ese tipo de cosas que traen, pues que bíblicas no son. Y las trajeron de la India además. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Los profetas están sujetos a los profetas que ya dejaron todo escrito. Y los apóstoles igual. No hay apóstoles nuevos. Apóstol es uno que establece. Cuando alguien está estableciendo lo de Dios, está haciendo obra de apostolado. Pero tiene que ser bajo el fundamento que ya fue puesto por los apóstoles. Nadie puede cambiar eso. Pero como están infiltrando una nueva religión, nueva reformación apostólica, pues por eso requieren el montón de profetas y de apóstoles, estableciendo algo nuevo. Pero algo nuevo, si el Señor dice yo soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y dice que Él no cambia y que en Él no es ni sombra de variación ni ocaso, Él ya nos dejó lo que tenía que dejar y que decir, y ahora pretenden infiltrar otras cosas. Nuevas revelaciones extrabíblicas, conquista de los 7 montes, el reino en la tierra, la iglesia gobernada por apóstoles y profetas, de ellos, si no, no. Entonces, pues mucho cuidado, porque todo esto va a ser crisis muy pronto. Son muy poquitas iglesias que todavía no están infiltradas e influenciadas por esta gente. La mayoría de iglesias grandes y pequeñas ya están infiltradas. ¿Saben cuándo se va a dar cuenta los pastores, los que son sinceros con Dios y no se han dado cuenta? Cuando vean tanta barbaridad que van a empezar a introducir en la iglesia. Por eso dice el Señor: pueblo mío, sal de ella, de Babilonia la Grande. O sea, Babilonia la Grande primero se va a apoderar de una religión mundial, de un gobierno mundial. Y el que es de Dios se va a dar cuenta es cuando va a correr.
Y el que no, le va a pasar de noche. Así es que depende de nosotros estar bien, despiertos y vigilantes. Señor los bendiga. Déselo fuerte al Señor, hermano.